Óscar López, ese genio del socialismo con la misma pericia para la política que un camarero novato llevando 5 bandejas a la vez, vuelve a hacer de las suyas. Es el tipo de político que si le das un mapa, se pierde igual, pero con más confianza. Y ahí estaba él, listo para enfrentarse a Carlos Alsina, el francotirador de la ironía, el cirujano del periodismo, ese que con una ceja levantada te desmonta un gobierno entero. Si alguien pensaba que esto iba a ser un paseíto para López, es porque no ha visto nunca a Alsina en acción. Lo suyo no es lanzar preguntas, es fabricar trampas en las que el entrevistado se mete solito. Y así empezó la función. López entró al estudio con la seguridad de un vendedor de crecepelo, convencido de que sus frases prefabricadas iban a colar. Spoiler, no colaron. Alsina, con su sonrisa de elegante sadismo, no tardó ni 2 segundos en soltar la primera bomba: gobiernan ustedes sin mayoría social, como se ha visto en el Congreso. ¿Cómo lo explican? Ahí López ya sintió el primer sudor frío. Respiró hondo, puso cara de que lo tenía todo bajo control, y soltó una respuesta tan absurda que ni él parecía entenderla. Bueno, lo que pasa es que no hemos perdido la mayoría social, solo la parlamentaria. Claro, Óscar, y yo no estoy gordo, solo tengo los huesos anchos. Según él, en la calle la gente sigue abrazándose y coreando Pedro, Pedro, mientras Sánchez les sube los impuestos y les mete más leyes progresistas con la sutileza de un ladrillazo en la cara. Claro que sí, guapi. Pero el momento cumbre llegó cuando Alsina, que ya no podía más, soltó una carcajada que intentó disimular. Y es que, ¿cómo no reírse? López no solo vive en una realidad paralela, sino que la decora con lucecitas y la llama mayoría social. Y ojo, que esto no lo digo yo, lo dice su historial, que es un museo de despropósitos socialistas. El hombre intentó defenderse, pero cada palabra lo enterraba más. Y cuando habló de que España no es el gobierno más inestable de Europa, ahí sí que rompió todos los récords de desfachatez. Porque nada dice estabilidad como un gobierno que no puede aprobar ni sus propias leyes y que mezcla pensiones con regalitos al PNV en un decreto que haría sonrojar a un trilero. Y entonces llegó el delirio final: la mayoría parlamentaria fue la que las urnas expresaron. Perdona, Óscar, ¿en qué urna viste eso? ¿Te dieron las papeletas equivocadas? ¿O viste una encuesta del CIS de Tezanos y pensaste que era real? Alsina, como quien ve a un niño intentando explicar la teoría de la relatividad, lo dejó seguir, disfrutando del espectáculo mientras el resto de España se llevaba las manos a la cabeza. Luego llegó el momento Muface. López intentó vendernos optimismo como quien intenta vender helados en Siberia. Todo está bajo control, dijo, con el mismo tono que un capitán del Titanic diciendo que solo es un pequeño iceberg. Si el optimismo de López fuera un producto, lo habrían retirado por publicidad engañosa. No te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más contenido interesante como este. Activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Y mientras él seguía con su retahíla de excusas, en algún despacho de Moncloa, Pedro Sánchez seguramente ya estaba fraguando su siguiente discurso, ese donde convierte el ridículo en una victoria moral. Porque si algo domina a este gobierno, es la magia del relato. Que el país se hunde en problemas es un dato menor, lo importante es que la gente siga tragándose el cuento de que todo va bien. Pero volvamos a Alsina, porque lo suyo en esta entrevista fue de maestro. No solo desnudó a López con preguntas afiladas, sino que lo hizo con una elegancia que muchos periodistas han olvidado. No gritó, no interrumpió, no se puso agresivo. Simplemente dejó que López se enredara en su propia telaraña de estupideces. Mientras tanto, las redes sociales ardían. Los memes no tardaron ni 2 minutos en aparecer: Óscar López con casco de obrero intentando reconstruir la mayoría social mientras el Congreso se desplomaba. La etiqueta almohadilla optimismo socialista se hizo tendencia en tiempo récord. Porque el nivel de desconexión del ministro con la realidad dejó a medio país entre la risa y el llanto. Y en Moncloa, Pedro Sánchez seguro que no estaba muy contento. Porque si hay algo que no soporta el presidente, es que alguien le ponga un espejo delante. Y vaya si Alsina lo hizo. Usó a López como sparring, y cada respuesta del ministro fue un puñetazo a la credibilidad del gobierno. Si es que quedaba algo. Lo realmente divertido de todo esto es que López no es el problema. Es solo un síntoma más de una enfermedad mayor, el socialismo actual, ese que se disfraza de salvador del pueblo mientras le vacía los bolsillos.
Este gobierno ha hecho del divide y vencerás su mantra, y López es el ejemplo perfecto de cómo intentan tapar el caos con palabras vacías. Alsina, por su parte, siguió con su programa, dejando caer perlas como: es curioso cómo este gobierno interpreta los resultados de las urnas según le conviene, o parece que el optimismo de Óscar López es directamente proporcional a la desconexión con la realidad. Comentarios así eran el postre perfecto para una entrevista que ya de por sí había sido un festín de zascas. Y mientras tanto, el pueblo español, ese que según López todavía apoya al gobierno, seguía en sus cosas, intentando llegar a fin de mes, viendo cómo las facturas se disparan y preguntándose en qué país viven estos ministros, porque claramente no es el mismo que el nuestro. Al día siguiente, las tertulias estaban a reventar. Incluso los analistas más afines al PSOE no pudieron evitar reconocer que lo de Óscar López había sido un desastre. Algunos intentaron defenderlo: es que no tuvo tiempo de prepararse, decían, como si un ministro necesitara chuletas para hablar de la realidad del país. Otros aseguraban que lo sacaron para calmar las aguas. Claro, con gasolina. Mientras tanto, en las oficinas del PSOE, seguro que estaban preparando el típico comunicado para desmentir interpretaciones malintencionadas. Porque otra cosa no. Pero este gobierno es experto en echarle la culpa a los medios, la oposición, la climatología o el horóscopo, menos a ellos mismos. Y así seguimos, viendo este circo mientras intentamos mantenernos a flote, como quien intenta remar en un bote con agujeros mientras el capitán insiste en que el hundimiento es solo una percepción errónea. Porque entre risas y lágrimas, lo que queda claro es que este gobierno no gobierna para la gente, sino para sí mismo, para su supervivencia política y la de su corte de asesores, palmeros y socios estratégicos. Cada medida, cada discurso, cada giro argumental tiene un solo objetivo: mantenerse en el poder, aunque para ello tengan que vendernos una versión de la realidad que ni el mejor guionista de ciencia ficción se atrevería a escribir. Pero oye, al menos tenemos a Carlos Alsina para recordarnos que todavía hay quienes no han perdido el sentido común. En un panorama mediático donde muchos periodistas prefieren actuar como relaciones públicas del gobierno, Alsina demuestra que el periodismo aún puede cumplir su función: cuestionar, poner en aprietos, exigir respuestas claras y, sobre todo, desmontar las trolas oficiales con la simple herramienta de la lógica. Porque a veces, para destapar una mentira, basta con dejar hablar al mentiroso. Así que la próxima vez que Óscar López salga a vendernos otra dosis de optimismo socialista, con esa seguridad impostada y ese guión prefabricado que ya ni él mismo se cree, recuerda: si todo está tan bien como dicen, ¿por qué todo va tan mal? ¿Por qué la cesta de la compra parece sacada de un chiste macabro? ¿Por qué la factura de la luz te hace dudar si pagarla o poner una vela? ¿Por qué el empleo sigue siendo precario, los impuestos suben y los servicios públicos se caen a pedazos? Tal vez la respuesta sea sencilla: porque este gobierno no está aquí para solucionar problemas, sino para gestionarlos de la manera que más les convenga. Porque mientras tú haces malabares con tu sueldo, ellos siguen instalados en su burbuja, convencidos de que el único problema es que no apreciamos lo suficiente su gran labor. Y mientras tanto, la realidad sigue gritando lo que ellos intentan silenciar: que España no necesita más propaganda, necesita soluciones. Pero claro, eso es demasiado pedir. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas noticias y polémicas del panorama político y social. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo.